Muy buenas, bienvenidos, Dios les bendiga. Qué bueno tenerles en este nuevo mensaje, este nuevo tiempo. Estamos felices, pues ya hoy 30 tenemos noticias del nuevo decreto que emitió la Presidencia de la República y pues creemos que para la segunda semana de septiembre tendremos la reapertura del servicio. Igual les vamos a estar notificando vía telefónica cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer las nuevas reglamentaciones que hay al respecto. Y pues ya entrando en materia, continuamos con las bienaventuranzas. Recuerden que estamos hablando acerca del sermón de la montaña y ya vimos los versículos del 1 al 5. La última bienaventuranza hablábamos de los que lloran y hoy pues nos corresponde el versículo 6. Y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y vamos a hacerlo de una manera que nos permita entender mejor las cosas, y para ello tenemos que separar la palabra justicia, para poder revisarla etimológicamente en su contexto, porque justicia es un término que realmente se presta para varias interpretaciones y algunas pues incorrectas, porque es un término demasiado amplio y la verdad es que primero sabemos que Dios es justo, es recto, pero visto desde la tierra hacia el cielo, nosotros lo vemos como, o lo interpretamos como la misericordia de Dios. Y pues Él es tan recto que tú cometes un pecado y el castigo es la muerte. Pero Él es tan justo que no dice, bueno, dejemos así porque es que es mi hijo. No, Él dice pues que se pague con la muerte, que es lo que está estipulado. Pero Él es tan recto que entregó a su hijo por nosotros. Entonces, eso que desde allá se ve como rectitud, porque en el cielo eso es rectitud, desde aquí se ve como misericordia de la tierra. Y hay partes en la Biblia donde habla de justicia y tenemos que entenderla como la misericordia de Dios. Pero hay otras partes donde habla de justicia y tenemos que entenderlo como la rectitud de Dios. Y la justicia en nosotros se puede interpretar como rectitud. Por eso la palabra dice: no te apoyes en tu propia rectitud o en tu propia prudencia. O sea, no se crea por su rectitud. ¿Y cómo la ven los demás con respecto a nosotros? Pues los demás, la justicia nosotros la ven como equidad. Entonces, si ven que dependiendo de dónde se mire, hay muchas interpretaciones. Y equidad no es darle a todos lo mismo, no, sino que a cada uno lo que merece. ¿Recuerdan los 5 talentos, el de los 2 talentos y el de 1 talento? Eso es equidad y a todos nos se les dio igual. Y pues todo esto porque el término justicia, como les dije, es muy, pero muy amplio. Y para que nosotros podamos entender esta bienaventuranza, ¿cierto? Porque además Dios desde arriba ve la justicia de los hombres como obediencia. Por eso dice la Escritura: si vuestra obediencia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, entonces pues no entraréis al reino de los cielos. Entonces cuando se habla de justicia en primera persona, pues el término es dique, como un dique de contención, sí. La mejor forma de interpretar justicia para nuestro estudio de hoy en primera persona, pues es rectitud. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia por la rectitud, por hacer lo correcto, porque serán saciados. Yo no sé si alguna vez has sentido hambre, pero hambre de verdad, esas hambres que, como dice, se pega el espinazo a la espalda, que es una cosa impresionante, ¿no? No el hambre que siente uno entre desayuno y almuerzo, entre almuerzo y comida, sino un hambre impresionante, o sed, una sed de esas que la lengua literalmente se pega
al paladar. ¿Alguna vez has experimentado eso? Porque lo que dice aquí este versículo es una expresión para mí fuerte. Porque no dijo los que tienen simpatía por la justicia o los que tienen afinidad por la justicia. Tampoco dice o los que les gusta la justicia. Los términos que usó son muy biológicos. Hambre y sed por la justicia. O sea, es una necesidad, ni siquiera es algo opcional. Porque el hambre es algo que te domina, ni siquiera es algo que puedas ignorar. La persona que tiene hambre y sed de justicia es por algo, porque ve que alguien está haciendo algo incorrecto y no se puede distraer. Una persona con hambre no se puede distraer, aunque trate de distraerse. Yo me imagino una persona con hambre lo intenta, pero al momento algo le dice que tiene hambre. No se puede uno distraer, de pronto por un momento. Y así es el que tiene hambre y sed de justicia, por alguien que hace algo incorrecto y cada momento de su vida va a estar atacado por esa acción incorrecta, porque para él es una necesidad, y no de cualquier tipo, es una necesidad imperativa. El hambre uno la maneja o uno no la maneja tan fácil, porque la verdad el hambre lo lleva a uno a hacer cosas absurdas, como por ejemplo, ¿recuerdan esos hombres que cayeron en un avión por allá en los Andes? Ellos entraron en la necesidad, en el hambre era tanta que tuvieron que practicar el canibalismo por hambre, que una cosa que no haría uno en ningún momento. O mucha gente de pronto en un terremoto, para poder sobrevivir, la sed lo lleva a tomar su propia orina, cosas que, vuelvo y digo, normalmente uno no haría, meterse en líos. Por eso otra bienaventuranza dice Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no se refiere a los que son perseguidos por la policía, no, porque obviamente no es bienaventurado el que roba o el ladrón, no. Se refiere a que una persona, cuando tiene la justicia como una necesidad, es muy probable, escúcheme bien, es muy probable que se meta en líos. Es muy probable que eso le genere rechazo y persecución. Se gana la antipatía de los demás. El amar la rectitud en un mundo tan poco recto, la verdad te va a generar conflicto. Pero es algo que no puedes evitar porque es hambre, sed por la justicia. Es una necesidad constante. Tú no puedes saciar el hambre con el recuerdo de una buena comida. Ay, mamá, tengo hambre. Mi hijo, pero no se acuerda que ayer almorzó. Uno no puede saciar el hambre de hoy con lo que comió ayer, por delicioso que ha sido. Antes el recuerdo como que le abre a uno más el apetito, ¿cierto? O sea, a uno no se le quita el hambre recordando lo que comió ayer. Igual sucede a una persona que tiene hambre y sed de justicia. Entonces el Señor está diciendo que la justicia no es algo que hiciste correctamente una vez en la vida y luego te ufanas. Como por ejemplo, algún día te dieron de más en la tienda y tú devuelves ese dinero. O de pronto te encontraste algo y sencillamente lo devolviste a su dueño. La justicia es como la comida. Algo que tienes que hacer constantemente para alimentar tu carácter. La rectitud no es algo que haces una vez y vives el resto de la vida del recuerdo. Y hay personas que uno habla con ellas. Yo he hablado con muchas personas y dicen: uy, pastor, yo fui un buen cristiano.
hasta servía en la iglesia, yo era parte de la alabanza, yo estaba en la puerta, yo fui líder. Otros dicen, no, y ayunábamos y orábamos. Pero mi hermano, quieren vivir de glorias pasadas. Y recuerden, es una necesidad imperativa y una necesidad constante. También es una necesidad propia. Nadie se llena recordando lo que comió otro día, ¿cierto? Tampoco se llena viendo comer a otro. Yo no sé si usted se llena viendo a otro comer. Por eso debes tener necesidad de actuar y no esperar a que otros lo hagan. Actuar correctamente, actúa tú. Por eso dice ellos. ¿Quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. Tú que tienes la necesidad de actuar de manera correcta, está hablando de ti y no de la rectitud de los demás. Me explico. Si tú haces una encuesta a varias personas preguntando acerca de cómo hacer lo correcto, pues van a estar de acuerdo con que hay que hacer lo correcto. Es más, todos saben cómo hacerlo. Todo el mundo critica a los políticos y servidores públicos y los tilda de corruptos y que engañan y son mentirosos. Pero aquellos que critican, o todos los que están en su, digamos, para abajo de ellos en su propia escala, todos están siendo corruptos. La gran mayoría, por ejemplo, de los padres, hablan a sus hijos y los reprenden, que no engañen a los demás, que no mientan, y ellos están siendo mentirosos cuando llegan a casa a cobrar o cuando los llaman para tener que responder por algo. No diga que no estoy. Entonces hay corrupción. Pero todos están de acuerdo en que hay que hacer lo correcto, ¿sí o no? Tú mismo, ¿tú estás de acuerdo en que hay que hacer lo correcto? Seguro que sí, seguramente que sí. Pero todos quieren hacer lo correcto así, de esta manera, se los voy a explicar. Mire, todos están de acuerdo en que hay que hacer fila, ¿sí o no? Todos creemos que hay que hacer fila. Todos están de acuerdo en que hay que cederle el puesto en el bus a las mujeres, ¿sí o no? Todos estamos de acuerdo en eso. Dice la gente, yo estoy de acuerdo en que todo el mundo debe recoger las heces de su mascota, porque pues es lo que normalmente ocurre y todos están de acuerdo. Estoy de acuerdo con el pico y cédula, estoy de acuerdo con la cuarentena, con todo lo que hay, todo el mundo está de acuerdo con la rectitud de los demás. O sea, la gente quiere llenarse de rectitud viendo a los otros comer rectitud, por decirlo así. Pero ellos siguen vacíos porque lo que sacia tu hambre y sed de justicia es tu rectitud. Pero quieren es como la ley del embudo, o sea, que todos estén bajo unos parámetros, bajo unos estatutos, bajo unas leyes, pero que cada uno de nosotros esté a sus anchas. Entonces tú demandas rectitud de los demás, pero no estás dispuesto a hacerla. Y quiero hacer aquí una infidencia, y es que en las reuniones de pastores es bien difícil que participen los de iglesias muy grandes, y todos los pastores están de acuerdo con la unidad. Yo he preguntado a los pastores, sí, estamos de acuerdo con la unidad, pero la unidad de cada uno que se una a mí, que cada uno se una a mis intereses, a mis propósitos, a mis proyectos, a mis planes. Y pocos están dispuestos a entender que unidad implica que soy yo quien debo moverme hacia donde está el otro. Todos estamos de acuerdo que se debe hacer lo correcto. Y la palabra correcto nos está diciendo que debemos hacer lo que es recto para mí,
Pero co significa junto a otro. Porque a todos nos fascina lo correcto, ¿sí o no? Pero hacia nosotros. A todos nos gusta que el vecino no haga bulla, que no haga fiestas, que no haga ruido de noche. Pero ¿y nosotros? Nosotros como cristianos, la iglesia, ponemos a veces música que molestamos a los vecinos. Pero todos, vuelvo y digo, todos estamos de acuerdo en que queremos hacer lo correcto. ¿Y cómo manejamos nosotros el volumen de nuestra música? ¿Cómo manejamos nosotros el no molestar, no fastidiar a nuestros vecinos? Porque eso es lo que hay alrededor de las iglesias, también son vecinos. Así como nos molesta a nosotros, a ellos también les molesta. Otro ejemplo, que a quién no le molesta que lo hagan esperar en una cita. Que a usted le dicen, listo, nos vemos a las 8 y son las 8:15, 8:30, 8:45 y no llegó. Nos molesta. Pero si somos nosotros los que llegamos tarde, pues nos justificamos, porque somos nosotros, ¿cierto? Entonces, hacemos a los demás cosas que para nosotros son molestas y que no deberíamos hacerle. ¿A quién le gusta que hablen o a usted le gusta que hablen de usted? A nadie le gusta que hablen de su persona, pero nosotros lo hacemos. Hablamos de los demás, ¿cierto? Y es importantísimo entender que hacer lo correcto para mí, escúchenme bien, hacer lo correcto para mí debe ser recto también para los demás. Lo repito, hacer lo correcto para mí debe ser recto también para los demás. Hay una disciplina que describe lo que es correcto y esa disciplina recibe el nombre de ética. Ella organiza y define las acciones correctas e incorrectas. Pero resulta que la ética ha sido lastimosamente tan manoseada que hoy se encuentran muchos conceptos de ética. Pero hay quienes nos pueden ayudar al respecto. Y yo encontré, mirando obviamente en la internet, un pastor llamado John Maxwell. Y él escribió un libro, y en su libro él dice que no existe ninguna ética, que todo eso es pura carreta. Él dice, ética es una sola. Y está en Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Hermanos, se los digo así resumiendo, la solución absoluta para la convivencia familiar y social es la que nos plantea el Señor Jesús en su palabra y la que nos dice John Maxwell en su libro. Es trate a los demás como quiere que lo traten a usted. Y así se acaba el problema de la ética. Si usted va, por ejemplo, con su esposa por la calle, ¿le gustaría que otro se la mirara morbosamente y que le dijera cosas? ¿Cierto que no? Pero si es usted el que va solo y pasa otro con la esposa, le pega la escaneadita de arriba abajo y la mira. Pero a usted no le gusta que se lo hagan y sin embargo lo hace a otros. Esa es la regla de oro. ¿Cómo sé si debo hacer eso que voy a hacer? Pues si me gustaría que me lo hagan a mí. Es la forma más sencilla en saber lo que es recto y correcto. Lo enseñó Jesús. Hoy, mis hermanos, hemos aprendido algo muy importante. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud. ¿Qué es rectitud? Es hacer lo correcto. ¿Cómo sé que es correcto o no? Fácil. Lo que a usted le gusta que le hagan, hágalo con los demás y así será saciado. Porque finalmente la rectitud va a triunfar. Porque finalmente la justicia
va a triunfar. Todo va a terminar en rectitud y en justicia. Entonces aquellos que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Van a saciar su hambre y sed de justicia. Pero entre tanto, mi hermano, usted y yo tenemos que entrar en esa dinámica de entender que para nosotros tiene que ser una necesidad constante, imperativa. Yo no puedo entender cómo nosotros, vuelvo y repito, queremos que hagan con nosotros lo que es recto y lo que es correcto, pero nosotros no queremos hacerlos con los demás. Nosotros no queremos que los demás reciban lo que nos gustaría a nosotros. Entonces, esa es la regla de oro. Eso es lo que nos dice esta escritura en este versículo, que nosotros, si tú quieres que lo que quieras que te hagan, pues hazlo con los demás. ¿Quieres que te sean el puesto en el bus? Cédeselo a otro. ¿Quieres que sean buenos contigo y sean ayudadores? Pues ayuda a otros y sé bueno con otros. De hecho, la escritura lo dice por ahí en otro versículo, que nosotros no podemos vivir por fuera de algo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y eso es todo lo que nos enseña Jesús acerca de los que tienen hambre y sed de justicia, para que entendamos que hay que hacer lo que es correcto, o sea, lo que es recto para mí, pero también es recto para los demás, que me beneficia a mí, pero que beneficia a los demás, que hago lo que quiero que me hagan a mí, lo que quiero que hagan conmigo, eso le hago a los demás. De manera que quiero en esta mañana dejar ahí este tema, sabiendo que vamos a continuar, yo creo que 1 o 2 domingos más con las bienaventuranzas. La verdad no me gustaría dejar inconcluso y cortar las bienaventuranzas, porque como les dije al inicio, son palabras literalmente salidas de la boca, de los labios de Jesús. Algo que Él enseñó en la montaña, y tenemos que darle la importancia que ello conlleva. Tenemos que extraer de allí, como dije al comienzo, las riquezas que hay, porque a veces nosotros no entendemos por qué nos sucede lo que nos sucede, y es tan claro ahí que Él vino y nos enseñó esas cosas para que nosotros no hagamos caso omiso de ellas, sino que las apliquemos y vamos a ser saciados. Recuerde eso, es una necesidad imperativa, es una necesidad constante, es algo que tenemos que hacer nosotros, como el alimentarnos cada día. Mis hermanos, vuelvo y les recuerdo para que estemos pendientes. En aproximadamente 2 semanas ya creemos estamos reabriendo la congregación. Continuemos orando. Por favor, oremos por la salud del hermano Flavio y de aquellos que están enfermos, porque aún hay brotes de enfermedad, y pues entendemos también que si yo quiero que oren por mí y por mis necesidades, debo orar e interceder y ayunar por las necesidades de los demás. Y eso, visto desde el cielo, es obediencia. Visto desde la tierra, a veces dicen que es llamado equidad, pero pues es más hacer lo correcto. Entonces, como digo siempre, por su paciencia, muchas gracias, que el Señor les bendiga, un abrazo fuerte de parte de mi familia, y nos veremos en el próximo domingo. Bendiciones.